examen parcial, están revisando están revisando los videos, ¿no? Sí, lo pueden visualizar sin ningún problema, todo en orden ahí. Estamos al día en videos, ¿ah? Todos los videos están colgados hasta la fecha. Creo que el del miércoles, creo que también, a ver. ¿Sí? O al menos alguien ha tenido problema con los videos, ¿me puede confirmar, por favor? Todo bien, ya listo. Falta el del miércoles, ya, entonces eso lo voy a ver ahora, ¿ya? Sí, gracias, muchas gracias. Muy bien, ahora nosotros vamos a conversar sobre Grecia, vamos a hacer una introducción. Eh, y bueno, vamos a ver un poco cómo, lo que habíamos conversado el miércoles, ¿no? Cómo la imagen europea de Grecia ciertamente va a tener unos cambios bastante importantes durante la década de los 70, ¿no? Este libro creo que es del 74, 76, creo, ¿no? Entonces, es parte, pues, de esta nueva concepción de la antigüedad a través de la antropología histórica. Es más, Jean-Pierre Bernard es uno de los principales exponentes de esta vertiente desde, desde lo que significa, pues, esta escuela, ¿no? Entonces, en función a esto, voy a compartir ahora mismo pantalla, ¿sí? Que es el texto que ustedes también tienen a la mano. Permítame un momento, ojalá que ya le tengo miedo ya a compartir acá. Me tengo que comprar memoria sí o sí, pero acá está. Ya listo. Ahora sí. Este es el texto que ustedes tienen también, ¿sí? Es el texto que se denomina Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. Sí, es un texto, a ver, sí, originalmente del 7.3. Luego Bernán hay dos textos más. Y para las dos ponentes de griegos, tanto para Guarachi y Leonardo como para los otros dos estudiantes aquí presentes, tienen pues en este texto un buen soporte, ¿no? En el caso de los que van a trabajar política, ¿quiénes son los que van a trabajar Atenas y Esparta? Pues no le digo, ya me está dando vueltitas ya. Bueno, esperemos que no se me cuelgue. Bueno, el trabajo está estructurado de este texto en lo que pueden ver la importancia del mito. Es decir, todavía no se puede abandonar del todo. Voy a dejar de compartir porque me está dando vueltitas esto, ¿ya? O, bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Es que sí, la memoria que tengo es muy corta, ¿no? Frente a las nuevas necesidades, sobre todo de videoconferencia, ¿no? Y compartir pantalla es donde empiezo a moverse mal esto. Bien, el texto que ustedes tienen, por favor, primero no se puede dejar de lado todavía la conversión de lo mítico al histórico de una forma tan sencilla. O sea, recordemos que se trata pues de la historia antigua. Y más que la historia antigua en sí, sino que se trata de dialogar con fondos documentales que ciertamente colindan más con lo indirecto que con lo directo. O sea, les doy un caso muy puntual. Hay una conocida historiadora de la época romana que no encontraba atisbos para poder observar el tema de la inflación, el tema del precio del trigo, ¿no? Estamos hablando de los tiempos de la historia económica. Pero entró con ellas a través de algunos textos de literatura, ¿no? Que daban cuenta y daban alusión de lo caro, lo costoso del nivel de vida romano en la época ya tardía, en la época de Teodosio inclusive, ¿no? O de lo difícil que era conseguir tales y tales alimentos, ¿no? Entonces, pues, con esto nosotros estamos observando que no se puede dejar de lado aún la relación de la explicación del mito frente al recurso histórico. Esto sí es más llevadero y menos mítico en la etapa medieval. Por eso es que, por ejemplo, no hay propiamente una explicación mitológica, sino sobre todo una referencia bastante explicada de algún acontecimiento
que tenga que ver con la simbología religiosa, que es distinto a una explicación mítica que siempre de por sí va a ser insuficiente. Entonces, en esta primera parte, el texto nos va a explicar la relación inclusive con el origen mismo a través de algunos mitos. Pero por supuesto que no hay que olvidar que cada etapa va a tener también su propio sustento histórico de origen, ¿no? Bueno, acá también tenemos una explicación más profunda, más histórica. Yo sugeriría que la revisen, ¿no? Que es sobre los aspectos míticos de la memoria y del tiempo, ¿no? Voy a agrandar, a ver, vamos a ver esto un poco más grande. ¿Sí? Ya que está, listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros eh, qué entiende, pues, por memoria y qué entiende por recurso y uso de la memoria los pueblos de la Grecia antigua, ¿no? O sea, estamos introduciéndonos a una Grecia descontextualizándonos en lo posible del presente. O sea, luego de esta explicación del día de hoy, que también voy a empezar a preguntarles, después de esa explicación, sí, ya ustedes van a empezar a comentar esta introducción que les he encomendado a que lean, ¿no? Eh, Habíamos dicho que aún para la época antigua, e incluida inclusive Roma, tal vez la lectura menos mítica sea la última, la que nos tienen los compañeros, creo que Rodrigo estás ahí sobre la caída de Roma, ¿no? Es la menos mítica porque es la que está más documentada. Pero para entender la relación del hombre antiguo, y en eso su compañero dio una explicación bastante pertinente, bastante certera, es muy complejo desligar al hombre antiguo, y en esto vamos desde hebreos, persas, o inclusive desde la revolución del neolítico hasta los propios romanos, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, para poder ingresar a estudiar a los griegos, va a ser de desatendernos de los conceptos actuales, ¿no? Por el momento. No es que vamos a entrar tampoco como cual frasco vacío en absoluto, ¿no? Vamos a seguir con nuestras pautas, nuestras creencias, nuestros recursos ideológicos. Eso siempre va a estar presente, no va a estar dejado de lado. Pero sí, para entender ese contexto, hay que responder con el contexto mismo. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, entender unos mitos de los orígenes como el del río Ameles o el del Emelete Tanatú, nos va a significar a nosotros no un ingreso epidérmico a la comprensión de los orígenes, sino al mundo helénico mismo a través de estas explicaciones. Sí, es algo más profundo. O sea, no es solamente ingresar y comprender el mito de Manco Cápac, sino entender pues todo el mundo que está alrededor de él, toda esta configuración política y social a través de unos mitos tan ricos, bueno, en el caso de los incas, pues como los que hemos mencionado, pero en el caso de los griegos, como el mito de los orígenes, ¿no? Y a partir de allí, a partir de entender primero lo que vamos o la necesidad del recurso al mito en el caso de los griegos, y luego de ver lo que entienden los griegos por memoria y por tiempo, es allí cuando empieza a verse lo que Brodel alguna vez llamó pues el pequeño Mediterráneo, ¿no? Que era una gran alusión, ¿no? Era una gran alusión como hacedor, como dador de un condicionamiento geográfico capaz de encender las civilizaciones pues, más importantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la organización del espacio, ¿no? Es decir, hay una explicación, la explicación religiosa no puede estar dejada de lado, no puede dejarse de lleno, como habíamos dicho al principio, para poder entender estas grandes clasificaciones de la historia antigua, ¿no? Es impresionante, es en verdad bastante importante entender eso, porque tal vez sea la única etapa en donde la religión tiene un sustento, un asidero menos lógico y curiosamente más mítico, ¿no? Curiosamente más enrevesado o más difícil de poder desalinear, ¿no?
Eso no va a suceder, por ejemplo, con la Edad Media. La Edad Media tiene muchos recursos, o sea, el dato histórico está mucho más fehacientemente relacionado con lo que uno quiere evidenciar, ¿no? Hay más fuentes, por decirlo así. Eso no tanto en la historia antigua, ¿no? Tal vez en la última etapa de los romanos. Por eso es que la etapa tal vez más semejante a un análisis crítico histórico contemporáneo va a ser el que va a presentar Rodrigo al final, ¿no? El de la caída de Roma, porque de esos hay documentos de los visigodos, hay documentos de los propios romanos, del Senado romano, hay documentos que hacen referencia a la caída en la época medieval, hay documentos inclusive religiosos que aluden pues al haber dejado la fe de Roma y por eso es que Dios los castiga con la toma de su ciudad, o sea, en fin, ¿no? Eso ya lo verá pues. Rodrigo, tú eres el que va a exponer sobre la calle Roma, ¿no? Confírmame ese dato, porfa. Sí, sí, profesor, con mi compañero ¿Con Bruno. quién? Con Bruno, perfecto, ya, listo, seguimos. Se visualiza el PDF, ¿no? Sí, profesor. Listo, seguimos entonces. Ustedes no van a revisar todo el texto, ¿no? No, no, o sea, como les he pedido, solamente revisen por favor la introducción y ahorita vamos a ver los apuntes técnicos, ¿no? Y bueno, acá tenemos también el tema de la geometría, y es que las matemáticas, si bien en gran parte son creación de bueno, se supone creación de los griegos, ustedes en este texto, para el que les interese este tema en específico, van a observar de que eso no es tan cierto. O más que certidumbres, estaríamos hablando de evidencia de la riqueza que supone la relación del mundo griego la relación del mundo griego con el mundo de Oriente. O sea, no solamente no se entiende la relación de mitos de origen o mitos de relación con, por ejemplo, el caso del Minotauro, ¿no? En la isla de Inosos, ¿no? No vamos a creer, pues, que había toros en Creta, ¿no? Los toros tienen que estar en algún lugar asiático, ¿no? Que en una edad antigua van a ser llevados a Creta y estos van a tener una condición casi divina. Y no olvidemos también que los más importantes cleros que se derivan del culto al buey apis, es decir, al toro, son de origen africano, son egipcios. Claro que decir que esto tiene un origen egipcio también son palabras mayores, ¿no? Habría que hacer todo un proceso de investigación al respecto, ¿sí? Entonces vemos pues aquí que el entender las matemáticas no es un acto pues bizantino, ¿no? No es un acto menor, es un acto de buscar la comprensión del universo dentro de los límites del mundo helénico asiático, que ese sería el término correcto. Recuerden que Troya, por ejemplo, es una colonia que está empeñonada ahí en la entrada al mundo de Asia, ¿no? La entrada al Mar Negro, ¿no? ¿No? En lo que llamaban pues el esponto, ¿no? El pontus. Entonces, jóvenes, pues, con estas propiedades que estamos observando, la geometría no se transforma sino en otro indicador de las preguntas que tiene el hombre sobre el dominio de su medio. O sea, esto ya es una expresión mucho mayor, por ejemplo, que en los egipcios. O no tanto mucho mayor, sino distinta y más compleja. Para empezar, sigue habiendo grandes cultos, siguen creyendo en dioses, pero cada vez las funciones, perdón, de orientación en las estrellas son derivadas a especialistas. Ya se explican entre lo mítico y entre lo científico, ¿sí? Se explican de esa manera. Y bueno, por supuesto, acá tenemos ya algunas posiciones casi filosóficas, ¿no? Está Anaximandro, Anaxágoras, Parménides, ¿no? Ustedes han llevado un curso de Filosofía 1, en el cual han tenido a bien tener alcances, ¿no? Sobre la filosofía griega, ¿no? Yo recuerdo que a mí quien me enseñó Filosofía 1 todo un año fue Zenón de Paz, era Zenón de Paz Toledo, ¿no?
Bueno, siempre a sociales han llegado buenos filósofos y nos han dado pues buena línea sobre las reflexiones de la filosofía antigua. Luego de esto, nosotros, acá hay una parte que no deja de ser una orientación reflexiva desde la historia antropológica y es la cuestión psicológica. Por ejemplo, sí mencionó muy claro su compañera Francesca sobre las reflexiones, los aportes que tiene Kandinsky desde su perspectiva para analizar. Es más, nos envió un pequeño texto, ¿no? De que el pensamiento o la conclusión que podamos obtener sobre la imagen monumental no es sino la expresión del alma misma, ¿no? Eso creo que está en el chat, creo que lo he puesto ahí, es una frase de Kandinsky, o en todo caso, bajo relación de lo que cita Kandinsky, que es muy evidente, ¿no? Y que no es un análisis menor a la hora de expresar, ¿no? Sí, pero siempre pues también recordando como buenos historiadores que somos todo el grupo, ¿no? O que nos gusta mucho la historia, que hay que también dar ese detalle puntual, ¿no? Cuáles son las expresiones, ¿no? Digamos, para el caso de que estamos tocando Roma, ¿no? Tal vez la menos antigua de todas es la de Separata sobre la caída de Roma, y en ella, por ejemplo, habrá que dar pues algunas pautas sobre Odoacro, ¿no? No solamente biográficas, políticas también, porque Odoacro es un coquetón. Odoacro estuvo con todos y a la vez con nadie, ¿no? Era un hombre que los propios cronistas de la época y los posteriores inmediatos, o sea, los del siglo VII, trazaban como muy cruel, ¿no? Muy cruel. Entonces, habría pues también que hacer un pequeño aporte, una página suficiente, ¿no? De algún texto en particular, pues, ¿no? Yo sé que siempre Europea nos va a dar algunas pautas generales muy importantes y son siempre necesarias, pero es mejor tomarlas de alguno, de alguien que trate, ¿no? Este tipo de biografía, ¿no? Una fuente, siempre podemos encontrar nosotros una fuente que nos permite una sana reflexión, ¿no? Y bueno, luego ya viene el tema del trabajo, la naturaleza, aspectos psicológicos que no se dejan de lado. Y acá viene una reflexión psicológica más, ¿no? La categoría psicológica del doble, ¿no? Eso va a ser muy importante. A los compañeros que les toca, a los compañeros que les toca la siguiente ponencia, ellos sí creo que deben revisar sobre todo el capítulo 6, ¿sí? Porque no vayan a tomarme pues a Jenofonte como un hombre contemporáneo, ¿no? O sea, eso podría tal vez verse en un curso de ley nacional enseñado en Derecho, se entiende, ¿no? Pero en historia hay que entender que la persona que nosotros entendemos hoy como persona, y eso hablábamos de la contextualización, no puede ser entendida como tal en el mundo griego. Y eso es algo que señaló muy bien la ponencia de hoy con Alejandro y con Francesca. Y es que no se puede desatender o desrelacionar tan fácilmente el hombre de religión. Entonces, yo sé que no están ni Leonardo ni Armando Guarachi, pero por favor, a los que estén presentes y son amigos suyos, por favor, el título 6, y además es corto, 17:34, o sea, 17 páginas, ¿no? En 4, 6, 5 hojitas, ya van a tener en consideración, porque son la siguiente exposición, ya, son la siguiente exposición. Entonces, allí por favor, anotarles que deben citarme este texto, ¿sí? Porque al igual que sus compañeros, cuando se les preguntó, ¿no? De por qué lo han relacionado con Kandinsky, pues claro, porque tiene que haber algún gancho teórico que les permita a ellos la construcción en par, ¿no? De lo que estén exponiendo, y lo hicieron muy bien. Entonces, yo creo que el siguiente grupo también tiene esa potestad y ya desde sí le estoy dando este alcance. Así que, por favor, no me vayan a tratar a Genofonte como un hombre del actual, ¿no? Un Bonaparte, ¿no? O sea, eso sería, pues, atroz, eso sería un fuera de contexto total, ¿no? En todo caso, muy entre comillas, ¿no? Muy entre comillas.
¿sí? Así que por favor reitero, cuando entendamos al hombre griego, a la persona en griega, hay que ver este pequeñito, ¿ya? Hay que ver este pequeñito. Muy bien, seguimos. Este texto ya lo tienen ustedes. Acá hay algo importante, ¿sí? Acá hay algo importante y es lo siguiente, ¿no? El texto nos habla de que los psicólogos y los sociólogos se encuentran por la orientación actual de sus investigaciones demasiado comprometidos en el mundo contemporáneo para interesarse por la antigüedad clásica. Claro, es que aquí, por ejemplo, la época de los 70, pues no es la época de los griegos, ¿no? O de estudios sobre los griegos, es la época sobre el siglo XVII, XVIII. Es la gran historia económica que se empieza a construir a partir de la modernidad. De alguna manera, inclusive los estudios medievales se vieron beneficiados, aunque, aunque, claro, desde el punto de vista económico, en los tiempos en los cuales se escribe sobre la ciudad y el queso, ¿no? El queso y los ratones, ¿no? En lo cual ciertamente es un ensayo que va un poco más allá del tema económico. A veces es esto vilipendiado, pero que en realidad tiene una finalidad de una explicación de sustento entre lo económico y lo social, ¿no? Sobre cómo una plaga puede afectar el desarrollo económico y luego de esto a consecuencia cultural y político de una ciudad en el alto medioevo, ¿no? Y otro texto también importante, ya casi inmediato al análisis de la caída de Roma, sobre el medioevo temprano, están los trabajos de Marco Cipolla, ¿no? Entonces, este italiano que en verdad a mí me gusta mucho, es muy refrescante leerlo a Cipolla, ¿no? Entonces, pues, este tiempo de los 70, si bien va a ser rico en el análisis histórico, económico, social y político, ciertamente fue un poquito dejado de lado el viejo análisis por los griegos, ¿no? Aunque Egipto siempre ha tenido su gente, ¿no? Sobre todo la escuela norteamericana, ¿no? A partir de los 70, ¿no? Este afán gringo de poder analizar las grandes culturas de la antigüedad, Asiria, Mesopotamia. Ellos van a dar la revolución, van a tener también los medios, por supuesto, más que los europeos, sobre todo en la década de los 70 y 80, ¿no? Sus escuelas de estudio especializadas en Egipcio, en Arabia o en la escuela musulmana, siempre gozaron pues de muy buenas becas, ¿no? A los europeos esto era mucho más complicado, ¿no? Y para nosotros, los americanos, sudamericanos, esto ha sido, es más reciente, ¿no? Así que no, reciente también, de hace unos 10 años, 14 años, 15 años, por ejemplo, que en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Colombia se empiezan a investigar sobre tesis sobre historia antigua, ¿no? Así que en eso estamos bien, ¿no? O sea, sí es el espacio, sí es el tiempo, ¿no? Como para poder hacerlo. Eh, bueno, voy a dar un segundo punto, luego de eso vamos a empezar a explicar, a preguntar, perdón, en esta parte, ¿no? Hay tres razones, ¿no? Por las cuales él está estudiando la parte de Grecia, ¿no? La primera razón, bueno, tiene que ver con que hay más documentos, eso es verdad. La segunda razón de que hay diversos estudios que se están presentando también, pero esa es la tercera en la que quiero hacer yo una reflexión mayor, ¿no? Acá dice, existe finalmente una última reflexión que orienta hacia la antigüedad, ¿no? Del historiador del hombre interior. Y me voy directo, ¿no? A lo que encuentro como una gran respuesta, ¿no? Se responde a los diversos modos de expresión así inventados, no necesidad de ser auténticos aspectos ahora desconocidos de la experiencia humana. La historia no deja de redactar y de reflejar experiencias humanas. Esta frase de por sí es muy francesa, ¿no? O muy a lo que es San Marcos hoy en día, ¿no? Una escuela francesa, lo cual está bien, es la base, ¿no? Pero con sus particularidades, por supuesto, ¿no? No es que sigamos a la tal, a la cual, o a rajatabla, ¿no? Los modelos, ¿no? Al contrario. Desde el principio de esta clase, por ejemplo, particularmente hemos leído a Bloch, hemos leído a Legoff, y miren, ahora estamos con Vernon, que es de la misma línea, antropología histórica, ¿no? Entonces, pues sí, estamos reforzando de que la escuela de San Marcos es un poco, al menos en la parte histórica, es bastante francesada, ¿no? Y esta respuesta es bastante francesa, ¿no? Nosotros seguimos investigando rezagos, vestigios de experiencia humana. Si no hay experiencia humana, no nos interesa, ¿no?
O sea, si vamos a encontrarnos los números estadísticos por sí, bueno, está bien, ¿no? Nos gustaría mucho hallar cuánto vale el pan, pues, entre 1800 y 1830, ¿no? Pero si esto lo desgajamos de lo que significa conseguir un pan para la clase trabajadora o conseguir un pan para los esclavos, que por cierto era más sencillo que para tenerlo para la clase trabajadora, es curioso, ¿no? O en fin, si la libra del pan cada vez se hace más corta, más pequeña, o no hay trigo para hacer pan en plenos tiempos de guerra de la independencia, pues, o sea, si no es por la condición del ser humano, pues de poco nos interesa, ¿no? Y esta es una reflexión importante que hacemos a la limón, a la relación directa de el por qué nosotros debemos buscar alguna pequeña reflexión sobre el hombre en el mundo de los griegos. Si no, no estamos entrando a los griegos, ¿sí? Recuerden, o sea, la concepción del hombre sin lo divino en la época antigua no tiene un sentido grande. Y esto lo vamos a ver reflejado también en la época de los griegos, a pesar de que nos acompaña cada vez más una especialización de diferentes trabajos, ¿no? Los hombres de mar, por ejemplo, ya no dependen pues propiamente de grandes centros de culto, son hombres que conocen su oficio. Y es más, son hombres de Estado, ya no son hombres de clero. Y es algo importante resaltar. Tal vez uno de los dominios que tenían el clero de Ramsés, por ejemplo, es muy probable que algunos de ellos tengan una muy buena relación con el estudio del clima, ¿no? Y por eso la veracidad, pues, de su culto, ¿no? Para la época. En cambio, esto, por ejemplo, para la época de los griegos se sabe más que corresponde a una correcta visión física, matemática, astronómica, geométrica, que divina. Y eso lo hemos visto acá en la introducción del texto, ¿no? Y aquí viene pues la respuesta, ¿no? Estas innovaciones, la de los griegos, en todos los dominios, marcan un cambio de mentalidad tan profundo que representa el nacimiento del hombre occidental. Esta frase, por favor. Y yo, para eso, voy a dejar un poquito de compartir. ¿Ya? Porque el resto también ustedes a ver, a ver. ¿Sí? Listo, muy bien. Se me escucha, ¿no? Ah, mira, había dejado. Ya. ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Me escucha? Ya, Sí, por profesor. favor. Gracias, maestros. Si no entendemos nosotros, al margen de una evaluación, que vamos a estudiar en esta unidad de trabajo el nacimiento del hombre occidental, entonces estamos estudiando a los griegos, pero como como quien se aprende la tabla del 2, del 3 y del 4, ¿no? Punto. Y eso lo dice Bernal. O sea, en esta unidad pequeñita nuestra, que son cuanto mucho creo que 5 clases, ¿sí? Y siempre la primera clase, y eso algo, ¿no? Es algo que hemos trabajado, ¿no? Y está en el sílabo. Siempre nuestra primera clase es sobre la reflexión del trabajo que nosotros vamos a realizar en esa unidad. La reflexión primera versó sobre la antropología histórica. La de ahora es sobre el hombre griego. Y el hombre griego es una experiencia humana y social. Y nosotros somos una ciencia social que estudia al hombre. Entonces, si no captamos, valga la redundancia, de que estamos ante el origen de la civilización occidental, entonces el curso no tiene, ¿no? Esta unidad se pierde. Y podemos sacar muy buenas notas, podemos sacar 18, 19, 17, 20, ¿no? Pero si no entendemos eso, entonces perdemos la línea. Y tal vez perdemos la consecución de lo que significará el hombre en el medioevo. Porque es muy fácil decir que la relación del hombre con el medioevo es divina, pero eso es desde la época antigua, pues, eso no es novedad. Eso no es ninguna novedad. Al contrario, vamos a trabajar ahora desde esta perspectiva científica social, la experiencia humana y, por supuesto, lo que significa el origen de la civilización occidental que tan bellamente nos lo propone a nosotros Bernal. ¿Sí? Qué increíble, ¿ah? Y es más, nos va a dar más en este texto que ustedes también tienen. Así que recuerden, ¿no? Por si acaso, este texto, el pequeñito de Bernal, sí entra en evaluación, ¿no? Aunque, ¿cuándo nos toca el examen parcial? A ver, a ver.
A ver, Francesca, ¿cuándo nos toca el parcial? Fíjate en el sílabo, porfa. Un momento, Perdón. profesor. Sí, gracias, gracias. Bien, me pasas la voz. Entramos a la clase y lo dices así en micrófono, ¿ya? Gracias. Bien, entonces, no, lo que quiero verificar es eso, ¿cuándo es el examen? Creo que es la próxima semana, creo, para confirmar mejor, para estar todos en orden y por supuesto, voy a hacer de todas maneras una clase de repaso, eso de cajón, ¿no? De cajón que lo vamos a tomar en consideración. ¿Sí? Creo que es la semana 8. Ya, o sea, ¿de qué mes, de qué semana, qué? A ver, dime la semana, la fecha, por favor. Del 20 al 24, semana 8. Ah, de julio, ¿cierto? Profesor, Sí, pero La próxima en el semana. sílabo dice del 27 al 31. Ya, Alejandro me dice que del 20 al 24. A ver, voy a ver. Pero ya, o sea, es en poco, fuere uno, fuere el otro, es en poco. A ver, voy a entrar al Google, ¿ya? Porque si la próxima semana, así, les comento, o sea, yo voy a hacer un Google Docs Forms y ustedes van a rellenar ahí en el examen. Y yo voy a estar ahí en la clase. Termine el examen y ustedes cierran y eso, y ahí es el examen. ¿Sí? O sea, es así como va a ser el examen, por si acaso. Serán pues unas 11 o 12 preguntas, ¿eh? No creo que más. 10, de 10 a 12, más no. Y por supuesto, el miércoles salió un repaso general, ¿no? De lo que hemos avanzado. A ver, vamos a entrar al Google Classroom. Ya, de una vez. Entramos. Muy bien. Miren, ya estamos ya en los parciales. Por favor, en los parciales empezamos en punto. El examen dura un tope máximo de 100 minutos. ¿Ya? Es 100 minutos, es más de una hora, 60, más de una hora y media. ¿Ya? Y es en línea. Así que por favor ese detalle. O sea, si alguien entra, ponte a las 5 y yo termino pues a las 5:40, le quedan 40 minutos. Si alguien entra a las 5:30, yo no me voy a hacer problema, pero yo a las 5:40 termino el examen y ahí termina también la clase. ¿Sí? Es como el examen que damos en aula, ¿sí? Es en Google Docs Forum. Yo les dejo las preguntas y ustedes empiezan a ahí escribir, ¿sí? Así que por favor hay que tomar las precauciones, ¿ya? Hay que tomar las precauciones. Sí, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el examen parcial, por favor? Háganlo ahora. Y no se olviden que mañana se entrega el trabajo, ¿sí? Que incluye a los persas, ¿ah? En uno solo. No se olviden de ese detalle. ¿Ok? Ahora sí, ya con eso, tienen ya más notas también, ¿no? A ver. Voy a entrar a trabajos en clase. Y materiales importantes. Sílabos. Sí, estoy entrando a sílabos jóvenes. Ya está. Aquí está. Sí. A ver. Ya. Entonces, ni hablar, el próximo viernes, ¿eso? Sí, jóvenes, el próximo viernes del 27 al 31. De 27 al 31, no el 20 al 24. Está bien, tiene razón ahí su compañero. Claro. El 31 es el examen. El 31. Anoten, por favor, voy a anotar también de todas maneras en el class. Ya, jóvenes, el viernes 31, en 2 semanas, o sea, en 1, 2, 3, la cuarta, en 4 clases es nuestro examen parcial. ¿Sí? Repito, por favor, va a ser en línea. Voy a dar algunos alcances muy puntuales. ¿Ya? Y o sea, yo termino los 100 minutos y ahí también cierro y ustedes van a devolver. ¿Sí? Devuelven ahí como han hecho los trabajos. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre ello, por favor, sobre el final del examen parcial? Es en línea, ¿eh? Es en línea. Profesor, la tarea Para mañana. los textos es para este. Ok. Sí, Ángel. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor, jóvenes? Todos los textos, ¿no, profe? Sí, entran todos.
Entran todos los de la unidad. No entran griegos. Griegos, a ver. Sí, sí entran. Hasta una semana antes entran. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la próxima semana nosotros tenemos ya lectura sobre Esparta y Atenas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí entra. Hasta una semana antes entra. O sea, lo que trabajemos hasta una semana antes, hasta ahí llega el examen parcial. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más sobre el examen final? No sé. ¿Examen parcial, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya, bueno. Bueno, ya son 5:40. Por favor, ¿algún aporte que ustedes hayan visto particular? Miren, acá más de lo que habíamos conversado sobre... Lo voy a colocar acá para compartir, ya como para ir cerrando. Sí, en verdad qué buen texto, ¿eh? Qué buen texto. Qué buen texto porque nos permite una reflexión oportuna sobre este mundo que vamos a entrar. Y es que para eso son siempre las primeras clases de una unidad. O sea, eso es lo que nos ayuda en forma didáctica, ¿no? La primera clase nos ayuda a tener las herramientas con las cuales nosotros vamos a trabajar ese espacio de sesiones, ¿no? Que se va a desarrollar. Sí, por ejemplo, acá me subrayo con esta parte, ¿no? Nos parece, sin embargo, necesario a fin de evitar los malos entendidos, precisar tanto el uno como el otro para nuestra posición. Al titular del mito, la razón, el trabajo que cierra este volumen, no pretendemos decir con ello que hayamos trabajado el pensamiento mítico en general, miren qué importante, ¿eh? Ni tampoco que no admitamos la existencia de un pensamiento racional e inmutable. Es decir, el hecho de aceptar que el mundo antiguo tiene una explicación desde el mito no significa necesariamente que esta sea la única vía para entender al hombre griego. En otras palabras, lo racional no es que deje de existir, pero es que tampoco va a tener una primacía como si tal vez tenga el hombre medieval, el hombre moderno o con mucho más fuentes, pues el hombre contemporáneo y todo lo que va a significar la serie de acontecimientos que a cada una de estas etapas envuelve, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, se entiende esta parte de que el mito no necesariamente nos va a quitar a nosotros una visión racional del tema de los griegos. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya viendo algunas preguntas que nos hayan surgido sobre esta lectura, ¿sí? Me sería útil poder escucharles. Profesor, Adelante, maestro. sí, respecto a la lectura sí me pareció bastante interesante y me surgió una pregunta porque había el autor realizado bueno, utilizó un concepto, ¿no? Que decía acerca de la polaridad que ellos Ya. consideran entre el mundo de la naturaleza, el mundo humano y el mundo de los dioses, ¿no? ¿Podemos entender la polaridad como algo dialéctico también? Claro, en eso estamos muy de acuerdo, porque estamos ante el origen mismo de la dialéctica y la confrontación de las ideas desde una perspectiva entre lo racional y lo mítico. O sea, es el mismo confronte que tiene el hombre griego y ya de por sí una dialéctica de la interiorización de lo humano. Y esa parte, por ejemplo, lo hemos adelantado muy bien y del cual has hecho un acápite preciso cuando hablamos de la persona y del humano en lo griego, ¿no? Es de por sí una comprensión pues necesariamente dialéctica, aunque no necesariamente desde una perspectiva moderna. Eso es lo que nos advierte también el autor, ¿sí? Es decir, es una dialéctica helénica, ¿sí? O sea, es una dialéctica que nosotros vamos a contextualizar dentro del mundo griego. Ese es el detalle, nada más que habría que apuntalar a lo que has expresado muy bien, Rodrigo, ¿sí? Ese es el quid ahí, ¿no? Que se trata de una dialéctica desde el mundo antiguo y específicamente desde el mundo helénico. Esa parte, por ejemplo, va a estar bien comprendida y bien analizada dentro de lo que es la persona en el mundo griego, ¿no? Ese capitulito chiquito en verdad es bien potente,
Es bien potente. Bernard luego va a sacar actualizaciones de ese texto, ¿no? Pero este texto original es bien práctico y hasta da gusto leerlo. Uno lo puede leer de refilón, ¿ah? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ¿no? Es como si uno leyera literatura y uno lo lee de largo, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy buena apreciación vuestra, mi estimado. Muy bien, ¿ah? Profesor, no sé si Diana, vio que leyó. Lo que pasa es que en la introducción me sorprende bastante que meta la psicología en sí, ¿no? Pero aplicada a un ámbito histórico. Porque hay una parte donde dice que abarca desde el hombre homérico hasta el hombre griego, en la edad clásica. Entonces, él como trata de explicarnos que la psicología obviamente va de la mano con la historia en el sentido de que él quiere entender por qué, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, los mitos, por qué se crean los mitos de los emperadores o los mitos, en ese sentido, griegos. eh, y le da un enfoque, no, o sea, no sé cómo explicarlo. Todo lo quiere ver desde el tema de la psicología en sí, el humano y la psicología, ¿no? En este sentido, el griego en la psicología, en un panorama psicológico. muy bien, Diana, muy bien, ¿ah? Es que eso es lo bueno para mí, sinceramente, es un buen grupo, ¿ah? Es un buen grupo porque las propuestas que hemos venido trabajando, ustedes las han ido desmenuzando, ¿no? Y eso significa, pues, no tanto un interés en sí, sino que ha habido una respuesta por parte del alumno en el cual le lleva, pues, a buscar un poco más, ¿no? Y la demostración más clara ha sido la exposición del día de hoy, ¿no? Que la felicito y ya, bueno, colocaré la nota el fin de semana, pero ya les he dicho que va a ser alta de todas maneras. Eh, la respuesta de la dimensión psicológica la da las primeras líneas del texto, cuando menciona Bernard que no se puede socializar, no se puede, no tanto socializar, sino aplicar la sociología y sobre todo la sociología de los años 60, que está muy dependiente de Durkheim, ¿no? O en todo caso una reflexión que va desde Durkheim, ¿no? Durkheim, ¿no? En esta parte del texto que estoy acá expresando, por ejemplo, nos menciona, ¿no? Al considerarla como una forma acabada de la que se podría dar una definición simple y general, tienen a veces tendencia a conducir su investigación como si se tratase de saber los griegos si han conocido a la persona o no, o a partir de qué momento han hecho el descubrimiento de la misma, ¿no? Es decir, no se trata de hallar una pregunta exacta para entender a los griegos. Y acá viene la parte el aporte, mejor dicho, de las ciencias sociales, ¿no? Y tomando pues como rama la psicología, ¿no? Para el psicólogo e historiador, el problema no se plantearía en estos términos, no existe pues ni puede existir persona modelo, ¿no? O sea, no podemos tomar al Genofonte como el modelo político, ¿no? De el general que debe negociar, ¿no? O Platón, el modelo del hombre que no se casa con la verdad, o Aristóteles, el modelo de filósofo y maestro de Alejandro Magno, o sea, no se trata así, no se puede tomar, ¿no? Ese tipo de estructura, ¿no? O de falso tótem, ¿no? Y Es acá no decir, damos respuesta. un estereotipo de hombre griego, en ese No sentido. va, No se puede. no va. O sea, eso es lo primero que tenemos que sacar de la cabeza. Okay. Claro, o sea, los griegos de Nosos no van a ser, por ejemplo, los mismos griegos que se van a traer abajo, pues, a los troyanos, ¿no? Y los troyanos también son del mundo griego. Claro. Pero hemos visto, pues, que más de 100 reinos entre medianos, pequeños y grandes le van a hacer la lucha para poder traerse abajo todo ese rico territorio, ¿no? Y por supuesto, eso no van a medir las consecuencias estos propios reinos, porque va a significar el avance de los asiáticos, ¿no? Hacia sus territorios, ¿no? Cuyo peñón justamente de detención era el espacio troyano, ¿no? En efecto, o sea, es que justamente tendemos al molde cuando nosotros no conocemos el constructo histórico que está detrás de ello. Entonces ahí sí nos resulta válido, pues, ¿no? Pero estamos en un curso en donde estamos reflexionando más allá de los moldes. Porque el molde nos dice a nosotros, el estereotipo, el hombre griego es así, así, así. Eso no, pues, eso no va. El hombre griego es distinto en cada etapa, en cada tiempo, en cada espacio geográfico. Y por eso la segunda gran advertencia, primero fue la psicológica, y la segunda gran advertencia que nos brinda Bernard es olvídense los estereotipos del hombre griego. Eso no va a ir. En otras palabras, van a haber distintas experiencias humanas.
que es algo importante que habla la Escuela de Análisis en la década de los 70. Y si hay distintas experiencias humanas, va a haber distintas concepciones sobre lo humano en cada una de las distintas expresiones culturales de cada espacio, de cada tiempo. O sea, si lo ponemos en los mundos andinos, por ejemplo, el hombre de Chimú no se parece en absoluto al hombre de Mochica. Primero por los tiempos y segundo porque las concepciones divino-sociales de ambos son radicalmente distintas. No es el mismo el hombre de Paracas que el hombre de Tiahuanaco. Se dice que el hombre de Tiahuanaco es sumamente religioso, ¿no? Dime, Diana. Profesor, una consulta. Si usted dice que, por ejemplo, el hombre griego, al igual que bueno, por ejemplo, el hombre de la cultura chimú, la cultura mochica y todo ello, va evolucionando en ese sentido, usted habla de la religión. ¿Por qué en Ya, pero Grecia la religión no evolucionó? O sea, los dioses griegos siguieron siendo los mismos. Nunca evolucionaron en otros dioses, se puede decir, ¿no? ya, pero no uses el término evolución. No sería el correcto. O sea, evolución entre comillas, ¿ah? Ok. Podríamos usar tal vez el término de desarrollo histórico, ¿no? Porque el término evolución, o en todo caso, en estricto sensu, nos lleva a pensar nosotros en una especie de amoldamiento de uno sobre el otro. Puede ser de los hombres sobre la deidad o de la deidad sobre los hombres, pero en verdad eso no nos está del todo claro. Ok. ¿Los dioses son los mismos? No. Por ejemplo, si tú quieres aplicar la clásica de los dioses griegos que nos enseñan, por ejemplo, ¿no? Zeus, Atenea, el hombre de Nosos, perdidazo, ¿no? Este tipo de dominación de los dioses olímpicos es bastante tardío. Y es más, va a estar casi cuando están ellos en plena lucha contra los persas. O sea, en verdad, si nos deja a nosotros esto de los olímpicos, nos lo queda claro pues desde una visión ateneica principalmente, ¿no? O, por ejemplo, trata de colocar los dioses del Olimpo en Tebas, ni siquiera vamos a ser los espartanos. No tiene sentido. Tal vez uno que otro dios, pero no en el sentido como nos lo ha brindado, pues, principalmente la escuela ateneica, ¿no? Que es aquella que sí efectivamente nos da un orden sobre las divinidades, ¿no? Trata de colocar, pues, a Zeus en los espartanos, a ver, ¿no? Ellos tienen sus propios dioses, ¿no? Algunos de ellos tal vez reiterativos, pero no van a tener la misma significancia, el mismo poder, ¿no? Un poco lo que acá también Ángel nos está proponiendo, ¿no? Son diversos modos exactos de pensar, de sentir, de reflexionar, y eso, entonces, estaríamos logrando, sí, lo que nos hemos propuesto para esta primera clase teórica, el resto ya es aplicativa, en función de las lecturas, por supuesto, sobre lo que necesitamos nosotros para poder entrar y que ya lo hemos aperturado para entrar a entender al hombre griego, ¿no? Diana, no sé si con eso pude responder un poco a lo que estabas tú reflexionando, Sí, o tal sí, vez algún sí, sí, aporte sí, ahí. o sea, claro. Primero, no usar la palabra evolución y segundo que los dioses griegos no fueron literalmente los principales, ¿no? En ese sentido, fue una Claro, etapa tardía donde nacieron. claro, cada Sí, ciudad-estado tiene su propia divinidad, ¿no? Y no tanto no usar, porque eso suena técnico, ¿no? Bueno, ahí es lo que, ¿no? Tu carrera que mencionaste que es bibliotecología. claro. Pero no, en todo caso, desarrollo histórico, ¿no? No, ese es un poquito ya a veces la mala costumbre que tenemos los teóricos viejos de hablar así, ¿no? No, úsalo las veces que quieras, no hay problema, ¿no? Pero siempre tratándole de poner su espacio, ¿no? De reflexivo, ¿no? No, Gracias, acá no. profesor. Sí, sí, listo, listo. Bien, jóvenes, wow, rapidito el tiempo. El trabajo, Helder, ahí mismo, ¿ah? Ajá. Perdónenme. Ahora sí, análisis de las semanas 4 y 5. Análisis, perdónenme, ajá, ya, ahora sí. Análisis, ay, ay, ¿cómo agrego? Pucha, mía, hasta yo mismo me olvido. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Acá, pues, crear. Ya. Crear, tarea. Sí. 3. Análisis y profundización de las lecturas
5, 6 y reflexión final. Reflexión final de la unidad. ¿Sí? Que es lo que hemos trabajado. Instrucciones, pues máximo 3 carillas, ¿no? Pero con 2 yo he pagado, ¿no? Suficiente, ¿ah? ¿No? Pueden ser 2. Ya listo, ya está. Añadir, crear. Ya, hoy. Ya, para categoría puntos 20. Fecha de entrega. Mañana. ¿Qué, hoy día es sábado? No. Ya, sábado 18 a las 23:59. Ya listo. Tema. Profundización, análisis y lectura. ¿Sí? Crear tarea. Listo, ya está. En análisis y pronunciación 3. Ahí es donde vamos a análisis de lectura. Ah, análisis de lecturas. Voy a cambiar el nombre. Análisis de lectura. Análisis de lecturas. Ya. Ay, cometí un error ya ya bueno. Análisis de lecturas. Ya listo. Ya está. Ok. Listo, Helder, en el 3, pues. ¿Sí? Que es también con eso ya la nota de la unidad, pues. ¿Sí? Así es. Bien, jóvenes, es la hora, es la hora. De verdad, muchas gracias. Es una clase muy, muy rica. Sí, ya este sábado voy a colgar el miércoles y la de hoy. Sí, hoy día hemos entrado al mundo de los griegos, ¿no? Miren cómo jugando, ya hemos terminado una unidad y ahora estamos entrando a la segunda unidad. Así que, por favor, como dice su compañero un poquito a modo de broma, sin estereotipos, entremos a los griegos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Qué les parece la clase? ¿Bien? ¿Sí? Buena intervención de sus compañeros, ¿no? Muy buena intervención. Bien, jóvenes, entonces con esto nos estamos despidiendo. Nos vamos entonces ahora sí. ¿Listo? ¿Quedamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya tenemos la fecha, por favor, para el final. En 2 viernes es el examen, perdón, parcial. ¿Sí? Va a ser en línea. ¿Ok? Acaba la hora, bueno, acaba el tiempo, los 100 minutos y acaba también el examen. Ya tomen sus precauciones, por favor, por si acaso. Bien, entonces me despido. Alejandro, el 31. Sí, el 31 va a ser el examen, así como está propuesto en 2 viernes. El 24 no, el 31, o sea, en 2 viernes. Profesor, ¿Ya? Sí, dime, maestro. Si hubiera así alguna eventualidad, ¿no? Digamos, algún compañero se le va al internet o bueno, Vuelve, se le presenta, sí, por eso es que voy a estar en línea. alguna eventualidad, digamos, que no pudiera presentarse el examen 31, ¿habría otro examen, o sea, provisional para el compañero? En principio no, porque voy a estar en línea, pues. O sea, por ejemplo, si se te pone que a ti mismo o a mí mismo, ¿no? Se me va la señal, o sea, vuelvo y de repente hay que volver a darle acceso, se lo doy con toda paz, ¿no? Con toda tranquilidad. Sí podría haber, en caso, por ejemplo, que haya un evento mayor. Entonces, por ejemplo, puede haber un evento médico y eso es algo impredecible, ¿no? Entonces simplemente me manda una copia simple, una foto ahí de que, profesora, que estuve mal, ¿no? Ahí sin ni hablar, pues, ¿no? Ahí se le da otra fecha, pero con otras preguntas, ¿no? En eso sí, por supuesto. Si en caso hay una cuestión mayor, que siempre hay estas eventualidades, hay una posibilidad, pero ella tiene que demostrármela documentalmente, pues, ¿no? Tiene que, profesor, estuvo mal, estuve en el Sabogal, ya, a ver, sí, acá está mi cita, la fecha, ni hablar, ahí sí ya no, ahí sí tengo que, sí o sí, con ese documento yo también me amparo, ¿no? Lo guardo y con eso le doy la fecha, ¿no? Pero sería inmediata siguiente, eso sería el de la siguiente semana, ¿no?
pero con ese trasfondo, estimado Rodrigo, ¿ah? Documentado. Ya, profesor. ¿Sí? Claro. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, muy pertinente. Sí, sí, sí. Sí, Eduardo. Perfecto. Está bien. Es una reflexión suficiente. Sí, Ya, máxima profe, atención. gracias. Ya, muchachos, listo. Nos vemos entonces. ¿Sí? Ángel, Alejandro, Ángelo, Diana María, Eduardo, Profesor, una Francesca. consulta. Dime, Ángelo, la que gustes. ¿La lectura 6 es esta o la de Esparta y Atenas? No, 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 ¿Cuál es es? esta, es esta, es esta, esta, Es esta, esta, esta. la Ah, ya, introducción, ya. el prólogo. Sí, 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 es parte de la. Eso lo vemos la próxima semana. Listo, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, entonces, Ángel, Diana, Ángelo, Eduardo, Francesca, Jorge, qué gusto. Luis Enrique, Renzo, Rodrigo. Ya hay que tus compañeros te pongan al día, ¿eh? Sí, ahí hemos hablado un poco para que aporte tu trabajo, que es la siguiente exposición. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, Ya, que les profe, vaya hasta bien con todo. luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Gracias, profesor. gracias. Cuídese. Hasta luego, Adiós, cuídense, profesor. cuídense. Chao, chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Detengo la grabación.